¿Qué cosa es un cambio de estimación contable? Dice, es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como los beneficios futuros esperados y las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en estimaciones contables son el resultado de nueva información y nuevos acontecimientos, y en consecuencia no son correcciones de errores. Un tema acá importante que uno tiene que siempre recordar y tener presente, especialmente cuando uno se enfrenta a un caso real, que un cambio de estimación es producto de nueva información, ¿no? Es decir, cuando yo hice mi estimación, yo tenía cierta información y hice ciertos cálculos, y me salió, por digamos, 1000. Pasa el tiempo, y ahora tengo nueva información, y con esta nueva información mis cálculos ya no salen 1000, sino salen 1500. ¿Significa que yo me equivoqué antes? No, significa que ahora tengo nueva información y por eso tengo un nuevo cálculo. Eso implica que ese aumento de 1000 a 1500, esos 500 no es un error, sino es un cambio de estimación. ¿Por qué es importante distinguir entre cambio de estimación y error? Porque el cambio de estimación tiene un tratamiento contable y el error tiene otro tratamiento contable. Dice, el efecto de un cambio en una estimación contable se reconocerá de forma prospectiva, incluyendo en los resultados del periodo en que tiene lugar el cambio, si esta afecta a un solo periodo, o en el periodo que tiene lugar el cambio y los futuros, si afecta a varios periodos, ¿no? Es decir, el efecto del cambio se registra de forma prospectiva, es decir, de aquí para adelante. Si el efecto solamente es en el año actual, el efecto se registra solamente en el año actual. Si el efecto es no solamente en el año actual, sino en los años siguientes, se registra en el año actual más en los años siguientes. ¿Cuál sería un ejemplo, digamos, de que el efecto puede tener efecto en este año y en los años siguientes? Por ejemplo, si cambio la vida útil de un activo fijo para efecto de depreciación. ¿Por qué? Porque voy a afectar este año, pues también voy a afectar los años que todavía falta depreciar de ese activo para el futuro, ¿no? Ahí quiero hacer una precisión, ¿no? En la mayoría de los países latinoamericanos, digamos, que están implementado NIF o están en proceso de implementación de NIF, casi ocurre una constante, ¿no? Cuando la propiedad, planta y equipo, es decir, los activos fijos, han sido depreciados, han seguido el criterio tributario. Es decir, se deprecia de acuerdo a lo que normala la ley tributaria, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, digamos, básicamente nosotros hemos depreciado en función a la tablita que dice el impuesto a la renta. Ahora que aplicamos NIF, aplicamos la 16, tenemos que depreciar en función de la vida útil. Entonces ahí la pregunta es, ¿ese cambio de vida útil es un cambio de estimación o es un error? En ese caso es un error, porque digamos, yo utilicé una tabla tributaria que no tenía que ver nada con la vida útil del bien y utilicé ese criterio para depreciar. No es que ha cambiado que tenga nueva información, sino yo antes tenía la información. Yo sabía que la vida útil de, por ejemplo, de un auto, para ponerlo así, yo sabía que la vida útil de un auto tranquilamente puede ser de 15 años, 20 años, dependiendo del mantenimiento que se le dé. Pero sin embargo, como la ley tributaria me decía que yo lo podía depreciar en 5 años, por ejemplo, yo utilicé 5 años. Ahora que voy a aplicar la NI 16 correctamente, no es que esté cambiando de estimación, sino que voy a corregir un error, porque mi error fue, a efectos contables, utilizar tasas tributarias.